Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un consejo de parte de Dios para nuestras vidas, y este consejo consiste en que avivemos el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, en este consejo de avivar el fuego del don de Dios, hemos estado meditando desde esta mañana acerca de la importancia de conectarnos con Dios, de caminar de la mano de Dios para avivar ese fuego del don de Dios que hay en nosotros desde el día que creímos en Cristo Jesús. Dice que avivemos ese fuego del don de Dios, y lo vamos a avivar primeramente conectándonos con Dios. Cuando nos conectamos con Dios, mirábamos que es como la fuente de electricidad que es Dios, y nosotros somos como lámparas que al conectarnos con esa fuente alumbramos, encendemos, y de esta manera cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida. Al Dios invitarnos a avivar este fuego, podríamos decir, es a través del conectarnos con Dios, que es la fuente, que el fuego en nuestro corazón comienza a ser avivado. Dios no nos manda solamente a que conozcamos por ejemplo, de la electricidad, que hablemos de la electricidad, que aprendamos todo lo que hay que aprender de la electricidad, sino es necesario conectarnos con ella. Si usted aprende todo lo que tiene que ver con la electricidad y habla de ella y conoce todo lo que tiene que conocer de ella, pero no se conecta con ella, nunca va a extraer el poder que hay en la electricidad. De esa misma manera podemos conocer de Dios, podemos hablar de Dios, podemos seguir aprendiendo de Dios, pero no vamos a obtener el poder de Dios, no va a ser avivado el fuego del don de Dios en nosotros, sino hasta que nos conectemos con ese glorioso poder de nuestro Salvador Jesús el Cristo. Ahí habrá un cambio, ahí habrá una diferencia. Conectarnos con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo se logra esa conexión para caminar de la mano de nuestro Dios y poder caminar en esa libertad? Porque aquí, después de decirnos: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, luego agrega el versículo 7 y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, cuando nosotros avivamos el fuego del don de Dios a través de conectarnos con nuestro Dios, nuestro espíritu es fortalecido en nuestro interior. Nuestro espíritu, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, es fortalecido en nuestro interior, de tal manera que cuando se fortalece tu espíritu en poder, en amor y en dominio propio, puedes vencer fácilmente la cobardía, el desánimo, la tristeza, el dolor, la enfermedad y todo lo que te quiere apartar de Dios. Lo podrás vencer en el nombre de Jesús, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, lo dice su palabra. Con este espíritu de poder, de amor y de dominio propio podemos enfrentar los retos de la vida. El poder nos ayuda para no desmayar, para seguir adelante, para ser más que vencedores en medio de la debilidad, en medio de las dificultades. El amor nos ayuda para no ser vencidos por lo que es el odio, la maldad y todo lo que nos rodea en esta vida, que muchas veces nos quiere hacer
hacer la vida miserable, nos quiere turbar, nos quiere confundir. Cuando nuestro corazón, nuestro espíritu está lleno de amor, el amor, dice la palabra, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, lo vence todo, aleluya, porque Dios es amor, aleluya. Y cuando impregna nuestro espíritu de amor, hacemos frente a los problemas, a los errores, a las deficiencias, y somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y no solamente habla de espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque el dominio propio nos ayuda a ordenar nuestra vida, nos ayuda a dirigir, a encauzar nuestra vida en la voluntad de Dios, para que de esta manera seamos bendecidos por Dios en el plan de Dios, a la manera de Dios. Mirábamos en el tema anterior en la mañana que cuando nuestra vida está alineada en la voluntad de Dios, nuestra vida se enciende con el fuego del Espíritu fácilmente. Comienzas a orar y rápido estás avivando, encendiendo ese fuego en tu espíritu. Comienzas a adorar a Dios y rápido estás sintiendo la presencia de Dios sobre tu vida, porque tu vida está encauzada en la voluntad de Dios a través del dominio propio. Y entonces, hermano, tu vida arde en la presencia de Dios con el fuego del Espíritu de Dios, y es cuando puedes avanzar, caminar con libertad, sin estorbos, sin obstáculos, sin todo aquello que quiere apartarnos de la presencia de Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos entonces en nuestro tema y veamos lo que Dios quiere que continuemos aprendiendo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 en adelante es el pasaje que vamos a leer en estos momentos, y vamos a asimilar la relación de este pasaje con lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo de Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Sí, ¿y cómo voy a avivar ese fuego? ¿Cómo le hago para avivar ese fuego? Porque muchas veces trato de avivarlo y siento como que no logro avivarlo. Siento como que no arde ese fuego. Siento como si tuviera lo que es leña mojada, que no prende, que no arde, que no se enciende. ¿Cómo le hago para que ese fuego se avive y arda en mí ese fuego del Espíritu de Dios? Veamos cómo lo dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 en adelante. Oiga lo que dice la palabra del Señor, y vamos a ir haciendo ciertas pausas mientras vamos leyendo este pasaje. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, y pues sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y que les fue dado, y los prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Cuando vamos mirando precisamente lo que acontece en este pasaje, es el reto que Dios hace al pueblo de Israel, invocando el nombre de Dios sobre una ofrenda que él iba a presentar, y retando a los más de 400 profetas de Baal para que ellos hicieran lo mismo y el Dios verdadero respondiera por fuego. Y miramos lo que sucede. Primeramente, Elías les dice a los profetas de Baal: ahí está un buey, ustedes tómenlo, prepárenlo y ofrézcanlo en sacrificio en el altar, y veamos si sus dioses responden. Y dice que ellos tomaron aquel buey y lo ofrecieron en sacrificio, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces veamos todo lo que hacían buscando que apareciera el fuego de Dios, el fuego de su Dios. Aparentemente saltaban, brincaban, hacían una cosa, hacían otra, y nada de aquello traía aquel fuego verdadero, aquella respuesta de lo alto. Veamos lo que sigue diciendo. Y aconteció al mediodía que Elías
se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está durmiendo, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Hacemos una pausa, veamos lo que sigue mencionándonos. Estos profetas de Baal dice que clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas, y dice que chorreaba la sangre sobre de ellos, conforme a la costumbre de cómo buscaban atraer la atención de su Dios, supuestamente. Ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. O sea, sabemos que todos los dioses de las naciones son falsos y nunca van a responder verdaderamente, porque tienen manos y no pueden tocar, palpar, tienen pies y no pueden andar, tienen ojos y no pueden ver, tienen boca y no pueden hablar. Pero el Dios Todopoderoso al que invocamos nosotros, Él habla, Él se mueve, Él responde, Él mira, Él se glorifica. Él es un Dios real, Él es un Dios verdadero. El Dios a quien nosotros adoramos no es cualquier Dios. Es un Dios que se palpa y se percibe. Pero quiero que veamos el análisis de lo que hacían los profetas de Baal, porque lo mismo nos puede suceder a nosotros, invocando el nombre de nuestro Dios, aunque sea el Dios verdadero. Pero cuando nosotros simplemente nuestra vida está desconectada con Dios, una de las maneras que mirábamos que nuestra vida se desconecta con Dios es caminando fuera de la voluntad de Dios. Podemos querer buscar a Dios y seguir como estos hombres. Ellos clamaban a grandes voces, ellos se cortaban con cuchillos, ellos hacían tantas cosas gritando frenéticamente, y hacían tantas cosas que querían atraer a su Dios. Pero nada pasaba, no había respuesta. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros en la semejanza de que pensemos de que podemos atraer la atención de nuestro Dios, que podemos provocar que el fuego de Dios caiga y sea avivado en nuestra vida a través de las muchas cosas humanas que podamos hacer. Y las cosas humanas que podemos hacer: clamar, gritar, saltar, buscar atraer la atención de Dios a nuestra vida. Si nuestra vida está fuera de la voluntad de Dios, eso es lo primero que estorba para que el fuego de Dios caiga y descienda sobre nuestra vida. Entonces, cuando nosotros venimos a nuestro Dios queriendo avivar ese fuego del don de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Antes de pensar en que el fuego se va a avivar por los gritos, por los saltos, por lo que hacemos, por una cosa u otra, debemos de entender: lo primero que aviva el fuego del don de Dios es alinear nuestra vida en la voluntad perfecta y maravillosa del Dios de los cielos. Y entonces arderá el fuego del don de Dios en nuestro corazón. Entonces arderá ese fuego maravilloso de la presencia de Dios. De otra manera, el Señor dirá: veo tu esfuerzo, veo tu sacrificio, veo tus gritos, veo tu ayuno, veo tu oración, veo tu desvelo, veo tu vigilia, veo todo lo que puedes hacer. Pero haces todo eso, pero no ordenas tu vida en mi voluntad. Yo deseo que ordenes tu vida en mi voluntad, y eso es lo primero que preparará tu altar, el altar de tu corazón, para que Dios mande ese fuego maravilloso que no se encuentra en esta tierra, ese fuego que viene de lo alto, que quemará tu vida, que arderá en tu corazón y que creará algo glorioso y especial dentro de ti. Bendito el nombre del Señor. Veamos cómo nos lo sigue diciendo el versículo 30. Oiga lo primero que hace en el versículo 30.
le toca el turno ahora a Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar que el Señor que estaba arruinado. Veamos esto. Dice que entonces cuando le toca la oportunidad a Elías, dice que él le dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. Arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. Cuando el altar del Señor está arruinado, es como que no está preparado para que Dios haga descender su fuego. Elías no solamente se paró y dijo: ahorita voy a orar y ahorita va a caer fuego del cielo, sino que él entendía los principios de Dios. Aunque Dios lo había mandado a hacer lo que iba a hacer, aunque Dios lo mandó a cerrar los cielos por 3 años y medio y después a volver a abrirlos para que volviera a llover, aunque él venía con mandato de Dios a confrontar a los 400 profetas de Baal, o mejor dicho, los 850, porque no nada más eran 400 de Baal, sino eran más de 450 aparte que también estaban ahí. Entonces era una cantidad enorme de profetas y solamente él estaba como profeta de Dios. Pero él entiende los principios de Dios y no solamente dice: ahorita oro y sencillamente pido a Dios que descienda con fuego, sino él entendía: lo primero que tengo que hacer es arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. En el tiempo antiguo, el altar del Señor obviamente era un altar de piedra que preparaban, que edificaban para poner el sacrificio allá arriba y entonces prenderlo con fuego y que fuera consumido, fuera quemado aquel sacrificio delante de la presencia del Señor. Pero ahora en nuestro tiempo, la palabra del Señor nos enseña que el altar del Señor es nuestro corazón, está en nuestro corazón. Ya no es un altar de piedra donde vamos a poner un sacrificio, ya no es ni siquiera esta plataforma donde estamos en estos momentos. El altar auténtico del Señor está dentro de nuestro corazón, donde ofrecemos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre, donde le adoramos, donde le glorificamos. Los sacrificios de corazón, las ofrendas de corazón, lo que ofrecemos de corazón, un corazón arreglado, un corazón ordenado, un corazón restaurado, es un altar donde el fuego de Dios va a descender y va a causar una maravilla de parte de Dios. Va a fortalecer, va a bendecir, va a restaurar, va a sanar, va a levantar con poder, porque es un altar arreglado. Aleluya. Es un altar arreglado. Pero cuando el altar no está arreglado, muchas veces podemos pedirle a Dios y clamarle a Dios: aviva el fuego, Señor, aviva el fuego en mi corazón, aviva el fuego de tu espíritu, como dice Pablo a Timoteo. Señor, avívalo, y hacemos una cosa y hacemos otra, y pedimos y buscamos de una forma y de otra, en un lugar, en otro lugar, y a lo mejor pensamos quizás aquí no, a lo mejor en la montaña, o quizás a lo mejor en otra iglesia, o a lo mejor en otro lugar o en otro país. Hermano, lo que marca la diferencia no es la ubicación geográfica, sino la ubicación espiritual en la que se encuentra tu corazón, tu vida. No necesitas cambiar de un terreno geográfico, necesitas cambiar de un terreno espiritual, donde tu corazón cambie, donde tu corazón se ordene, donde tu corazón sea restaurado, donde tu corazón sea arreglado de parte de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que derriba? ¿Qué es lo que arruina el altar del Señor? Dice que entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Cuando nuestro corazón, hermano, se arruina, cuando nuestro corazón, el altar de nuestro corazón se llena de cosas negativas,
se llena de celos, de contiendas, se llena de envidias, se llena de enojo, se llena de rencores, se llena de resentimientos. Cuando nuestro corazón se comienza a cargar de cosas negativas y desagradables a Dios, nuestro corazón comienza a convertirse en un altar arruinado. No podemos tener un corazón restaurado, no podemos tener un altar restaurado, arreglado, si el corazón está lleno de impurezas, de malos deseos, de pasiones desordenadas. No puede haber un corazón arreglado, ordenado, si nuestro corazón está lleno de mentira y de maldad. No puede haber un altar preparado para el fuego de Dios si mi corazón no es sincero con Dios y se ha acostumbrado a vivir con la apariencia, con la hipocresía simplemente. Pero cuando venimos delante de Dios en sinceridad, en verdad, y le decimos: Señor, mira mi corazón, mira mi necesidad, vengo delante de ti con sinceridad para que tú me ayudes a ordenar, a limpiar, a cambiar mi corazón. Quiero decirle, Dios nos ayudará y el corazón será ordenado y el corazón será restaurado y el altar de Dios en nuestro corazón estará preparado para que el fuego de Dios sea avivado en nosotros. ¿Qué tanto avivamiento deseamos en nuestro corazón? Depende de la condición del altar. Si tenemos un altar arruinado o si tenemos un corazón, un altar restaurado, arreglado. Voy a ponerme a cuentas, no estoy bien. Voy a ponerme a cuentas con mi hermano, que no le hablo, que estoy peleado, que estoy enojado. Voy a ponerme a cuentas con mi esposo, con mi esposa, que estamos en pleitos y en contiendas. Voy a ponerme a cuentas, voy a ordenar mi vida. Estoy lleno de malos hábitos, estoy lleno de malas costumbres, estoy lleno de malas prácticas. Voy a ordenar mi vida. Ya como comienzo a ordenar el altar de mi Dios dentro de este corazón, no necesitaré pedir tanto para que el fuego de Dios descienda y cumpla el Señor su propósito en nuestra vida y sea glorificado en cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Veamos entonces qué sigue diciendo la palabra, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Cuando ya arregló el altar del Señor, dice que para arreglarlo tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Entonces, cuando miramos que Elías, para restaurar el altar, toma 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, representando cada una de las tribus en esas piedras, arreglando ese altar, restaurándolo, representando la restauración del pueblo de Israel. En el caso de Elías, él tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Nosotros, nuestras 12 piedras no son ya las 12 tribus de Israel, sino son los miembros de la familia. Podemos decir, son 5 miembros de la familia, pues son 5 piedras que voy a tomar. Son 7 miembros de la familia, pues son 7 piedras que voy a tomar. Es lo primero que voy a tomar para restaurar el altar del Señor. Primeramente mi familia, primeramente mi hogar. Voy a tomar esas piedras. Cada persona, cada miembro de mi familia es una piedrecita que forma ese altar. Entonces voy a tomar la piedrecita de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, de mis otras hijas, etcétera. Voy a tomar esas piedrecitas y aún puedo tomar lo que son las piedras de mis padres, de mi familia, de lo que son aún mis amigos. Si está dañadas mis relaciones, si están afectadas mis relaciones con mis hermanos, con mi familia, con mis hermanos en Cristo, debo de tomar esas piedras para restaurar el altar del Señor. El altar del Señor no se restaura con gente extraña que no conoce,
conozco, se restaura con la gente conocida que sí conozco, con la que debo de estar a cuentas, con la que debo de tener mi vida ordenada, a la que debo de perdonar, a la que debo de amar, a la que debo de bendecir. Entonces esa es la gente con la que se restaura el altar del Señor. Porque si yo voy a querer bendecir a una persona que ni conozco, o una persona lejana a mí, por así decirlo, que todo va bien con él o con ella, pues ahí no hay problema. Pero el reto no está en gente extraña, sino en la gente cercana. Elías tomó a la familia de Israel, tomó 12 piedras de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Nosotros lo primero que debemos de tomar, después de mirar dentro de nuestro corazón la condición personal en la que estamos y pedirle a Dios que nos ayude a restaurar ese altar, lo segundo es tomar la familia, los miembros de la familia que representan las 12 piedras. En el caso de nosotros, repito, puede ser que no sean 12 piedras, puede ser que sean 5 piedras, 3 piedras, 8 piedras, porque son 8 miembros de la familia, o 5, los que sean. Voy a tomar esas piedras y voy a restaurar mis relaciones, y voy a restaurar mi comunión, y voy a restaurar mi relación matrimonial, y voy a restaurar mi amistad con mis hermanos, y voy a restaurar lo que estaba dañado, para que la gloria de Dios descienda sobre mi vida, y para que Dios responda ante las ofrendas que yo presente en ese altar de mi corazón, delante de la presencia del Señor. Amén, mis hermanos. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadlas sobre los holocaustos y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y aún hacedlo otra vez. Y le hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Qué maravilloso, ¿verdad? Elías, dice la palabra, que cuando llegó su momento, lo primero que hace es preparar el altar del Señor, lo restaura, y dice que lo toma aquellas 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Pero después de ello dice que tomó el sacrificio, el buey, lo cortó en pedazos, puso la leña sobre el altar, puso el buey en pedazos sobre el altar para ofrecerlo en sacrificio. Y cuando él hace esto, antes de pedir a Dios que mandara ese fuego, hace algo controversial en cierto sentido, porque él dice que manda a traer, que traigan 4 cántaros de agua y la derramen sobre lo que es el holocausto. Dice que mandó que hicieran una zanja alrededor de aquel altar, para que el agua que iba a derramar se hiciera charco, y ahí se llenara de agua completamente aquel altar. Dice que manda a traer los 4 cántaros de agua para que los echen sobre el sacrificio, sobre la leña y sobre el altar. Ahí cae todo el agua, 4 cántaros. Pero les dice: háganlo una vez más. O sea, ya van a ser 8 cántaros derramados sobre el sacrificio. Y les dice una tercera vez: háganlo otra vez más. Ya son 12 cántaros de agua derramados sobre el sacrificio, lo cual dice la palabra que el agua corría por la zanja, porque era demasiada el agua,
creo que se hizo charco alrededor por la zanja que tenía. Se mojó el sacrificio, se mojó la leña, se mojó el altar, se mojaron las piedras y estaba completamente lleno de agua aquello por todos los 12 cántaros que habían derramado sobre aquel altar. ¿De qué nos habla eso? ¿Qué es lo que Elías estaba haciendo? Elías estaba poniendo esa agua, ordenando que echaran esa agua para que se dieran cuenta de que no estaba haciendo alguna trampa, algún truco, como se dice, de alguna forma, ¿verdad? La leña de Elías estaba más seca y la leña de los profetas de Baal estaba húmeda y por eso la leña de Elías prendió y por eso hubo esta respuesta y que no hubiera excusa. En otras palabras, Elías dice: miren, vamos a echarle agua acá y vamos a echarle más y vamos a echarle más hasta que quede completamente remojado todo esto, para que nadie diga que fue casualidad, que fue porque la leña era mejor leña o estaba más seca o alguna cosa por ahí que quisieran inventar. Por eso lo hizo de esa manera. Estaba completamente mojado. En otras palabras, ese altar no debería de haber prendido con fuego. Cualquiera diría: ya se arruinó Elías. Si tenía esperanza de que su Dios respondiera por fuego, sus pocas posibilidades quedaron anuladas, porque ahora no va a prender ese sacrificio, porque está todo lleno de agua, tanto la carne del sacrificio como la leña, como el mismo altar, está todo remojado, anegado en agua. Entonces definitivamente que ya perdió Elías, pero Elías no iba a perder, porque tenía al Dios verdadero de su lado. Aleluya. Tenía al Dios verdadero de su lado, y cuando tienes al Dios verdadero de tu lado, no vas a perder. He aquí que todo el que en mí confía, dice el Señor, no será avergonzado, dice el Señor. Aleluya. Entonces, cuando miramos este acto de Elías, este acto representa lo que son todas aquellas cosas negativas que pueden llegar a nuestra vida, que vamos a decirlo, son como agua sobre nuestro sacrificio. Malas noticias, malos momentos, mala economía, mala salud, situaciones difíciles que estamos pasando en nuestra familia en ocasiones. En otras ocasiones estamos batallando con la economía o con diferentes cosas en nuestra vida y andamos desanimados y nos sentimos tristes y nos sentimos mal por todo lo que estamos pasando. Hay ocasiones que quizás ni siquiera tenemos mucho ánimo como para buscar a Dios o adorar a Dios, porque lo que estoy pasando me duele mucho, lo que estoy atravesando me duele tanto. Pero hermano, aunque tu altar, aunque tu sacrificio, aunque tu alabanza, aunque tu adoración, aunque tu oración esté llena de agua, por así decirlo, el enemigo ha traído baldes de agua a través de problemas, a través de situaciones que estás atravesando, a través de circunstancias, y te sientes desanimado, dolido, triste. Pero en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio del desánimo, el fuego de Dios tiene poder para quemar, para descender y para consumir el sacrificio que le presentas y que le ofreces. Cuando verdaderamente tu altar está preparado, no importa lo que el diablo quiera echar sobre tu sacrificio para opacarlo, para que no sea consumido, para que no sea avivado el fuego del don de Dios. Quiere mandar a los bomberos para que apaguen el fuego del don de Dios en tu vida. Esos bomberos son la crítica, son los chismes, son todo lo negativo que llega a tu vida. Pero cuando verdaderamente tu altar está ordenado, ninguna crítica va a detener que el fuego descienda sobre tu altar. Ninguna mala experiencia que estés pasando va a detener que el fuego de Dios descienda sobre tu vida y consuma el sacrificio. Ninguna situación negativa o desagradable va a impedir que ese fuego descienda. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos, porque muchas veces cuando no entendemos esto y caminamos en nuestra humanidad, cuando nos sentimos con ánimo
Cuando nos sentimos que las cosas nos van bien y nos sentimos contentos y alegres, en ocasiones ahí decimos: hoy sí tengo ganas de alabar al Señor, hoy sí tengo ganas de cantarle, hoy sí tengo ganas de orar, de darle gracias porque me fue bien en mi trabajo, porque mi salud está bien, porque me compré un carro nuevo, porque me ascendieron de puesto en el trabajo, o me ascendieron lo que es el sueldo, me pagan ahora más. Vengo contento, vengo alegre. Hermanos, esas alegrías son bonitas, pero todas esas alegrías no tienen el poder ni la capacidad para realmente avivar el fuego del don de Dios en ti. Tú podrás venir con ánimo y con deseos y con un sentir bonito porque te pasó algo bueno, porque algo bonito sucedió en tu vida, porque te sientes contento, porque todo va bien en tu vida. Gloria a Dios. Está muy bien que aproveches y alabes a Dios y bendigas a Dios, pero cuando las cosas van mal, cuando vas pasando problemas, cuando hay malas noticias, ahí como que el corazón se duele. Ahí como que decimos: hoy no me va a bendecir Dios, porque hoy ni siquiera traigo aquel ánimo para bendecir a Dios, ni siquiera traigo aquel ánimo para orar, aquel ánimo, aquella alegría para cantarle a Dios. Me siento triste, me siento dolido, me siento confundido, me siento dañado, me siento mal en diferentes aspectos en mi vida, y en veces pensamos que ese sentimiento negativo que es como agua sobre el sacrificio, que eso va a impedir que el sacrificio arda, que el holocausto sea recibido de parte de Dios. Pero Dios nos dice hoy: amado hermano, amada hermana, no importa cómo vengan los sentimientos negativos, los pensamientos negativos, las experiencias negativas, las situaciones desagradables, a querer apagar ese fuego, no tienen poder para apagar el fuego del Espíritu de Dios. El fuego del Espíritu de Dios descendió, ardió, consumió y quemó el sacrificio, quemó el agua, quemó las piedras, quemó todo. Nada lo pudo detener, porque al verdadero fuego de Dios nada lo puede detener, nadie lo puede detener. Ese fuego va a arder en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad. Ese fuego va a arder y no habrá quien lo pueda detener. Bendito el nombre de Jesús. Pero muchas veces confundimos el fuego del don de Dios con el ánimo emocional que podemos sentir. Hoy vengo con ánimo y vengo con ánimo y con gozo, con alegría para alabar a Dios, para cantar, para hacer todo aquello. Y es bueno, repito, es bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero el ánimo emocional no es suficiente, porque solo dura un rato, solo dura un momento. Hoy me levanto con un ánimo muy bonito emocionalmente y siento el deseo de, repito, de cantar, de orar, de agradecer a Dios y de hacer muchas cosas para Dios. Pero el día de mañana cambian mis circunstancias y el día de mañana me dan una mala noticia, me encuentro con un problema, una situación desagradable, y como que todo mi mundo se derrumba, y como que siento que la depresión quiere llegar a estorbarme, como que quiere llegar a oprimirme. La tristeza quiere invadir mi corazón y me quiere tumbar y me quiere hacer decaer. Y el enemigo me hace creer de que por cuanto me siento triste, por cuanto estoy dolido, por cuanto estoy desanimado, estoy decepcionado por lo que me pasó, por lo que me hicieron, por lo que estoy atravesando, que por eso el fuego de Dios ya no va a arder en nuestro corazón. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva ese fuego, pero avívalo de la manera correcta. No es a través de las emociones que avivamos el fuego para que perdure verdaderamente, sino es a través de la conexión espiritual con Dios y del ordenar nuestra vida en la voluntad de Dios. Por eso Elías lo primero que hizo fue
arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. Lo segundo que hizo, ese altar representa el corazón, lo interno, individualmente cada uno. Lo segundo que hizo fue tomar las 12 piedras para construir y levantar el altar del Señor. Tomar nuestros miembros de la familia, nuestros hermanos, nuestros padres, los miembros de la familia para restaurar relaciones dañadas, relaciones afectadas, amistades dañadas, corazones perjudicados por situaciones que han vivido, que han pasado, que han atravesado. Tiene que restaurarse. Y cuando se restaura el corazón, se ordena el corazón, se alinea el corazón en la voluntad de Dios, entonces no habrá desánimo que pueda apagar ese fuego. No habrá problema que pueda detener ese fuego de arder. No habrá mala noticia, no habrá emoción negativa que pueda limitarte de que ese fuego arda en tu corazón. El fuego emocional lo apaga una mala noticia. El fuego emocional lo apaga una mala experiencia, lo apaga una decepción, lo apaga un problema. El fuego emocional, hoy me siento animado y me llega algo negativo y ya se me apagó mi ánimo, y ya se me apagó mi gozo, y ya me siento todo decaído. Ese es el fuego emocional. Pero el fuego espiritual, de una vida ordenada, de un corazón restaurado, de un altar preparado para ofrecer sacrificios al Dios de los cielos, sacrificios de oración, de alabanza, de adoración, sacrificios de ayuno, sacrificios de lo que usted le ofrezca a Dios. Hermano, ese fuego de ese altar preparado, repito, ningún sentimiento negativo tendrá poder para detener ese fuego. Ese fuego consumirá el agua, consumirá tu tristeza, consumirá tu desánimo, consumirá tu debilidad, consumirá toda tu carencia humana, te restaurará, te bendecirá y te levantarás de ahí restaurado, fortalecido, que aún se llevó el fuego de Dios. La misma agua la lamió, la consumió de aquel altar. Entonces el Señor no solamente aceptará tu sacrificio, sino que cuando ese fuego cae, repito, no es el desánimo el que detiene ese fuego, no es la depresión la que detiene ese fuego, no es el problema quien detiene ese fuego, es el fuego de Dios el que consume el problema, el que desaparece el desánimo, el que destruye la opresión, el que termina con la depresión, el que te da libertad, el que restaura tus fuerzas como las de las águilas, aleluya, y te eleva en tus alturas, porque los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa tarde. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Le termino con una escritura más. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dios quiere avivar el fuego en nosotros, pero el fuego del Espíritu de Dios, no un fuego emocional que dura un día, que dura un rato, que se termina con el problema, que lo apaga cualquier situación negativa que atravesamos, sino el fuego del Espíritu, que a pesar de que tu vida esté sumergida y empapada en problemas, sumergida y empapada en conflictos y en necesidades, en enfermedades y en diverso tipo de cosas, ese fuego consumirá, arderá por encima de cualquier cosa negativa. Veamos qué dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este pasaje nos lo dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y agrega, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Pablo a Timoteo le decía, porque Dios no te ha dado un espíritu, decía el apóstol Pablo a Timoteo, que no nos había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acá no nos habla de cobardía, sino aquí dice que no nos ha dado Dios, no habéis recibido un espíritu de esclavitud. La esclavitud, la cobardía, todo aquello negativo que gobierna la vida del hombre, que deprime, que estorba, que limita al plan de Dios y al propósito de Dios. Dice Dios que Él no nos ha dado, que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Entonces aquí utiliza la expresión esclavitud, todo lo que esclaviza al hombre, todo lo que limita al hombre. Pablo a Timoteo le hablaba de no haber recibido espíritu de cobardía. Al final de cuentas es lo mismo el espíritu de cobardía que el espíritu de esclavitud, porque la cobardía esclaviza de igual manera, nos cautiva, nos oprime, nos deprime. Y dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cobardía para estar en temor. Esclavitud va de la mano para estar en temor. La cobardía nos hace vivir en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie va a dar testimonio a tu espíritu, a tu vida, de la manera que el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Las palabras de los hermanos, de los hombres, de las personas llegan hasta cierto grado, pero nunca llegan a donde llega el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llega a conectarse con tu espíritu a tal grado que te da identidad, que te hace saber quién eres. No importa que estás como caído, pero no estás vencido. No importa que estás como moribundo, mas he aquí que vivimos. No importa que estamos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No importa que estamos, hermanos, como desconocidos, pero bien conocidos por el Dios de los cielos. Sabemos quiénes somos en Dios, sabemos quiénes somos en Cristo, conocemos nuestra identidad y es por el Espíritu que se afirma esa identidad. Nadie te puede dar la seguridad, porque cuando alguien te dice, hermano, no se preocupe, está en victoria, hermano. Sí, cómo no, como usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Le es muy fácil a usted decirme que estoy en victoria. Ya quiero verlo a usted pasando lo que yo estoy pasando para que me diga que estoy en victoria. Y humanamente eso pensamos, y tiene cierto sentido humano. Por eso le digo, en veces, aunque las palabras son bien intencionadas, en veces no logran llegar a cumplir el propósito, no se logran abrazar en lo más íntimo del ser del hombre. Pero esas son las palabras del hombre. Pero las palabras de Dios, el Espíritu Santo de Dios llegando a tu espíritu, cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ese sí llega a lo más íntimo de tu ser y te da esa gloriosa identidad y te hace saber quién eres en Él. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Aunque vayas como una oveja al matadero, eres más que vencedor en el nombre de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. Aleluya. Hermanos, eso es fácil decirlo cuando uno no tiene problemas, pero cuando está en medio de un conflicto fuerte, aunque
alguien se lo pueda decir a uno, le cuesta a uno asimilarlo, a menos que el Espíritu de Dios dé testimonio a tu espíritu de esa verdad. Cuando el Espíritu de Dios, a través de tu conexión con Él, a través del fuego que es avivado en tu espíritu, cuando el Espíritu de Dios en esa conexión con tu espíritu te hace saber que eres más que vencedor, hermano, es como que te reavivan y te levantan de entre los muertos. Es como que tu situación sigue igual, pero yo ya soy otro. Yo me siento fuera de mi situación. Es decir, sigo en el problema, pero el problema no está en mí. Yo estoy en el problema, pero el problema ha salido de mí, porque el fuego del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo de Dios ha sacado el problema de mi vida. Una cosa es que yo esté en el problema y otra cosa es que el problema esté en mí. Lo que me destruye, lo que me amenaza, lo que me daña, no es que yo esté en el problema, es que el problema esté en mí. Es cuando la carga la siento, ya no aguanto, hermano, ya no soporto, vengo cargando el problema. Pero cuando Dios te hace libre del problema y ya no está en ti, aunque tú estás en Él, pero Él no está en ti, hay diferencia entre esas dos cosas. Entonces tú dices, yo estoy en el problema, pero el problema no está en mí. Y si no está en mí, voy a caminar con libertad en medio del problema, porque no voy solo, porque Dios va conmigo. Voy como los 3 hebreos, caminando en el fuego, en el horno de fuego, sin quemarme, sin sufrir ningún daño, porque Dios está conmigo en medio del problema, en medio del horno de fuego. Y voy a salir de ese horno y voy a salir de ese problema glorificando el nombre del Señor y cumpliendo el propósito de Dios sobre mi vida. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Comprendemos, mis hermanos. El versículo 14 dice una vez más: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados no es lo mismo que simplemente decir, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me toque, yo quiero que Dios me anime, yo quiero que Dios haga esto, haga lo otro. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, lo primero que hace el Espíritu de Dios es guiarte. ¿A dónde te guía? A la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te guía, no te guía simplemente a decir, te voy a guiar a unas vacaciones, te voy a guiar a un ambiente muy lindo, a un ambiente donde no hay problemas, donde todo es color de rosa. No, la Biblia dice que Cristo Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga, pero qué terrible. ¿Cómo el Espíritu de Dios me va a llevar a ser tentado por el diablo y a un terrible desierto, para donde no hay comida, donde no hay bebida, donde no hay nada, y a ser ahí quemado por el terrible sol, el terrible calor, y estar siendo tentado por el diablo bajo esas circunstancias? Ahí lo llevó el Espíritu de Dios al Señor a un desierto, no a una playa, sino a un desierto, para ser tentado por el diablo. No necesariamente para ser complacido y bendecido de mil maneras por Dios, sino para ser tentado por el diablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando el Espíritu de Dios nos guía, no siempre nos va a guiar a lugares donde todo es color de rosa. No siempre nos va a guiar a territorios, a terrenos donde toda la gente nos ama y nos aprecia y somos como monedita de oro cayéndole bien a todo el mundo. No, hermanos, no siempre nos guía el Espíritu de Dios. Hay veces que nos guía a terrenos donde no te pueden ver ni en pintura, ¿verdad? Donde te desprecian, te critican, les caes mal y tú no sabes ni por qué les caes mal. Y te mete el Señor a ese terreno. Y Señor, ¿y por qué me mandas acá? Y sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Mira, Señor, yo qué culpa tengo. Y mira, Señor, aquel y aquella, cómo me critican y cómo hablan y cómo esto y cómo lo otro. No te preocupes, hijo mío. Si yo te estoy guiando, yo te meto y yo te saco de ese terreno, y yo te introduzco al desierto y yo te saco del desierto. Pero déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar por la presencia
presencia de Dios, ser guiados. Para ser guiados necesitamos estar conectados. No podemos ser guiados si no estamos conectados con Él. En nuestro tema anterior hablábamos del yugo, la conexión con Cristo llevando su yugo. Pues acá no nos habla ya del yugo, sino nos habla más directamente del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No me puede guiar el Espíritu si no estoy conectado con el Espíritu. Solo cuando camino unido, conectado, cuando llevo el yugo de Cristo sobre mi vida, el Espíritu de Dios sobre mi vida. Cristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso de que el Espíritu de Dios está sobre mí no es solamente hablar de que siento cosas bonitas, siento la piel de gallina que se me hace así chinito el cuerpo. No solamente es eso, el hablar del Espíritu de Dios está sobre mí. Ezequiel dice en el capítulo 37: la mano del Señor vino sobre mí. Cuando dice la mano del Señor, está hablando del Espíritu del Señor, de la presencia del poder de Dios. Y me llevó en el Espíritu del Señor y me hizo pasar en medio de un valle de huesos secos, y por cierto secos en gran manera. Y me pregunta Dios y me dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cambiarán estas vidas? ¿Se arreglarán estos problemas? ¿Habrá solución para esta situación? Y dije: yo no sé, Señor, tú lo sabes. ¿A dónde llevó el Espíritu de Dios a Ezequiel? A un valle de huesos secos, un cementerio, y peor que cementerio, porque en el cementerio están sepultados los huesos, y acá estaban a la intemperie, al aire libre. Era algo terrible, era el peor lugar donde uno quisiera estar. Un lugar desolado, un lugar lleno de muerte, un lugar lleno quizás de un olor terrible, putrefacto, que olía mal a carne descompuesta en ese lugar. Si cuando un animalito se muere por ahí en la calle y ahí se comienza a descomponer, desprende un olor terrible por un amplio territorio, ¿cuánto sería un valle de huesos secos? Pero ahí lo lleva el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva donde Él quiere llevarnos para cumplir el propósito que Él quiere cumplir. Y solamente cuando estás unido con Él, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, es cuando Él te lleva, es cuando Él te encamina. No por donde tú quieres ir, sino por donde Él te quiere llevar. No lo que tú quieres hacer, sino lo que Él quiere hacer a través de ti y en ti. Aleluya. Ahí es donde la mano de Dios se mueve sobre tu vida, donde el fuego del Espíritu de Dios se aviva sobre tu vida, porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Podemos ser bendecidos de Dios, podemos sentir la presencia de Dios, y eso no nos garantiza ser hijos de Dios. Lo que garantiza ser hijos de Dios no es lo que recibimos de Dios, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. El ser bendecidos por Dios, dice Romanos, que no ignoremos, que no menospreciemos las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Dios es bueno para con nosotros, su benignidad. Dios es paciente para con nosotros, su paciencia. Y Dios es benigno, su longanimidad, extiende su misericordia más de lo que merecemos. Eso lo hace Dios, todo ello no porque lo merecemos. Sigue diciendo Romanos: no ignoréis que Dios usa su benignidad, su paciencia y su longanimidad para llevarnos al arrepentimiento. O sea que a través de Dios ser bueno, ser paciente y usar su longanimidad para con nosotros, todas esas bendiciones maravillosas, el que Dios haga llover, haga traer su lluvia, haga traer su sol sobre nuestra vida, provea trabajo, nos dé salud, nos bendiga, aún hasta nos haga sentir su presencia. Esa no es la base ni el fundamento para saber que somos hijos de Dios y que estamos en la voluntad de Dios.
sino dice su palabra, porque todos los que son guiados, el ser guiado nos ordena, nos encausa en la voluntad de Dios el Señor, y eso es lo que da testimonio auténticamente de un hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en nuestras plazas allí estuviste tú, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dirá: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Qué terrible será eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede confiarse a alguien en que por ser de alguna manera bendecido de Dios, por eso le garantiza que es un hijo de Dios? No necesariamente. Sin embargo, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, cuando el Espíritu de Dios te guía, el primer lugar al que te guía es hacer la voluntad de Dios. El primer lugar al que te guía es hacer la voluntad de Dios. Ese es el logro más grande. Ese es el propósito más grande de la guianza del Espíritu de Dios. Guiarnos a hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y ahí es cuando comienza el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Y cuando Dios comienza a dar testimonio a tu espíritu, de su espíritu a tu espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando el Espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ahí es cuando el fuego del Espíritu de Dios comienza a avivarse. No hay cosa más hermosa ni que avive más genuinamente el Espíritu, el fuego del Espíritu en nosotros, que cuando el Espíritu de Dios trabaja, se conecta con nosotros, con nuestro espíritu, dando testimonio de su verdad, de su voluntad, de su palabra, de su propósito, de todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Cuando comienza el Espíritu de Dios a obrar y a trabajar, es el Espíritu de Dios el que aviva el fuego en nuestro espíritu, de espíritu a espíritu. El Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu, avivándolo, encendiéndolo, provocando algo maravilloso dentro de nosotros. Nueva fuerza, nueva fe, nueva certeza, nueva seguridad, convicciones firmes, amor, perdón y todo lo que Dios quiere que haya en nosotros. ¿Sí me explico? De repente uno en su humanidad y en sus emociones dice: ¿yo por qué voy a perdonar? Yo no siento perdonar. Algunos llegan a decir: yo no puedo perdonar. Usted no sabe lo que me han hecho, usted no sabe lo que yo he pasado. Yo no puedo, no siento perdonar y por eso no lo voy a hacer. Pero cuando el fuego del Espíritu de Dios comienza a arder, comienza a obrar, rompe esas barreras, quema ese odio, ese resentimiento, sana esas heridas, da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y cuando hay ese testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, no te importa si te aceptan, si te critican, si te menosprecian. No te importa lo que la gente pueda hacer o decir de ti, porque sabes que el que importa es el Dios de los cielos, y Él da testimonio a tu espíritu de que te ama, de que te bendice, de que eres alguien especial para Él, de que hay propósitos maravillosos en Dios para tu vida. Y hay algo hermoso que sucede en nuestras vidas.